Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la sexta semana de Pascua, El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: Están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a la reflexión de este Evangelio. Jesús continúa en este largo discurso de despedida con sus discípulos y por más que Jesús quiere darles a entender lo que está por venir, o sea, su pasión, muerte y resurrección y su ascensión, pues es muy difícil de explicarles con palabras. Como es difícil, por ejemplo, explicarle a una persona que nunca ha vivido la experiencia de la muerte de un ser querido, de lo que es esa experiencia, de lo que es vivir ese vacío que deja ese ser querido en tu vida, de la ausencia de esa persona querida en tu vida, ¿no? Y de lo que va a pasar, lo que va a vivir, ¿no? Y de las diferentes etapas de esa experiencia, quizás de enojo, de coraje, después de dolor y después de querer hacer algún pacto con Dios, hasta que uno por fin se rinde a la voluntad de Dios y final, en fe y esperanza, dice: Señor, hagas tu santa y divina voluntad, llegar a esa aceptación, ¿no? Pero son cosas que no se pueden explicar, que solamente se tienen que vivir para poder entenderlas. Y sí, en ese caminar por medio de esas experiencias difíciles, pues necesitamos de otros que nos ayuden a caminar por medio de esas experiencias, o que simplemente de que nos se aseguren de que no estamos solos, ¿no? Y Jesús, por más que quiere explicarles lo que está por venir, pues es imposible de que lo entiendan si no han vivido esa experiencia. Y por más que Jesús les quiera explicar lo de su muerte, su pasión, muerte y resurrección, pues ¿cómo lo van a entender si no es una experiencia todos los días? Aún hoy en día nosotros tenemos dificultades de cómo entender el significado de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Si no hemos vivido esa experiencia de morir a todo aquello que se opone a la voluntad de Dios Padre, a todo aquello que nos esclaviza para poder renacer a la nueva vida en Cristo. Aún explicar esto es difícil si uno no se da permiso de entrar en el misterio de nuestra salvación, el misterio de nuestra sanación, de nuestra restauración por la pura gracia de Dios, ¿no? Es algo que se tiene que vivir, es algo existencial, no es algo intelectual, no es algo que alguien te lo puede explicar y tú entender. A últimas, solamente viviendo la experiencia de dejarte atraer, de dejarte convertir, de dejarte sanar, de dejarte transfigurar por la pura gracia de Dios, es lo que hace posible entender de lo que hablamos cuando hablamos de la nueva vida en Cristo.
dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Ahora, nosotros que conocemos toda la historia de Jesús, porque hemos leído los evangelios, pues sabemos a qué hace referencia, de que está haciendo referencia a su pasión, muerte y resurrección. Pero los discípulos que están escuchando esto no tienen ninguna idea de estas palabras, aunque Jesús, según los otros 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, 3 veces Jesús ya les anunció de que Él será arrestado, de que Él será condenado, de que Él será entregado a los romanos para que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. O sea, y estas palabras para los discípulos pues era un shock, porque cómo entender que su Mesías, el enviado de Dios, el prometido de Dios, iba a ser rechazado por su propio pueblo, iba a ser condenado por su propio pueblo y entregado a los romanos para que sea crucificado. O sea, esta forma de autoidentificarse de Jesús simplemente no entraba en las posibilidades de ellos, porque tenían una noción muy diferente de cómo tenía que ser el Mesías, lo que tenía que hacer y cómo tenía que vivir entre ellos. Y después, cuando les menciona esto de la resurrección, pues la resurrección es un concepto muy extraño para los judíos de aquellos tiempos. No era un concepto muy hablado entre la comunidad judía. Así que esperad de que, aunque Jesús se los anunció 3 veces, de que tan solo por ese hecho de que ellos ya lo entendieran, si aún nosotros hoy en día tenemos dificultad en entender y asimilar lo que es la resurrección, ¿cómo hemos de esperar de que los discípulos lo entendieran a Jesús? Si a nosotros después de 2000 años aún tenemos dificultad, pero la dificultad no está tanto en las palabras, en el explicarlo. Lo que dije antes está en vivir la experiencia de la pasión, la cruz, de la muerte, morir a todo aquello que se opone a la voluntad de Dios para poder resucitar a la nueva vida que Dios en Cristo nos ofrece. Y eso es algo existencial. No es algo intelectual, no es algo emocional, no es algo que yo puedo explicarte y poner en tu cabeza. Es algo que tú te tienes que permitir entrar al misterio de tu salvación. Por eso, el sí que se le da a Dios es un sí que solamente tú puedes dar. Nadie lo puede dar por ti. Nadie puede caminar por ti. Otros pueden acompañarte, otros pueden apoyarte en tu caminar, pero el caminar solo tú lo puedes hacer. El sí a Dios, a la iniciativa de Dios, solo tú puedes responder. Y es esto lo que los discípulos aún todavía no han vivido. Vivirán la experiencia desde su propia estancia, o sea, donde ellos se encuentran en relación a Cristo. Cristo es el que sufre, es el que muere, es el que resucita, pero en los discípulos y aquellos que venían siguiendo a Jesús hasta Jerusalén, pues lo que muere en ellos son sus esperanzas, las esperanzas malentendidas. Lo que muere en ellos fueron las expectativas que no encajaban con las expectativas de cómo Jesús entendía a sí mismo, ¿no? Y todo eso tiene que morir. Y también tienen que vivir la experiencia de sentirse dislocados, de sentirse abandonados, de sentirse de que Dios se ha ido, para poder después vivir la experiencia de que Jesús vive. Así que la pasión, muerte y resurrección vivida por Jesús en una forma diferente también es vivida por los discípulos, que a últimas también al vivir la experiencia del resucitado y del Espíritu Santo, esa confusión, esa oscuridad y ese miedo paralizante se convertirá en gozo, que es algo que Jesús les dice en este evangelio. Así que Jesús les dice esto de que por un poco tiempo ya no me verán y después me volverán a ver, recordando de que
según los otros 3 evangelios, Jesús les comentó esto 3 veces. Y ese poco tiempo, cuando dice dentro de un poco tiempo, quizás en la primera vez era cuestión de meses, en la segunda vez era cuestión de un tiempo más corto, y la tercera vez quizás ya cuestión de semanas. Aquí, donde Jesús les dice estas palabras a los discípulos, es cuestión de menos de un día, porque Jesús será arrestado y será condenado por el Sanedrín. Y después, 3 días después, resucitará. Así que dentro de un poco tiempo, haciendo referencia a su pasión, muerte y resurrección, bueno, su pasión y muerte, y después ya no me verán, y después dentro de otro poco, la resurrección, me volverán a ver. Y es obvio que los discípulos no saben qué hacer con estas palabras, no saben cómo entenderlas. Y Jesús palpa su angustia y confusión y da respuesta no a sus preguntas que aquí el evangelista Juan nos pone, que están hablando entre sí, sino Jesús responde a su confusión, a su angustia. Dice, algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y eso de que me voy al Padre. Y se decían, ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Así que no se atreven a hacer la pregunta a Jesús, pero Jesús, como el buen maestro, discierne, se da cuenta, palpa la angustia y la confusión que hay entre ellos. Y ahora Jesús contesta no a sus preguntas, sino a su confusión. Porque a últimas, Jesús no podrá explicarles con palabras, es algo que se les revelará por medio del Espíritu para que puedan entender el significado pleno, el significado de la verdad en torno a la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, están confundidos, porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Jesús no contesta a esas preguntas, sino que contesta a la experiencia interna de ellos. Angustia y confusión. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán. Ese de llorar y entristecerse no es algo que se les puede evitar. Les hablé antes de cómo explicarle a una persona que nunca ha vivido la experiencia de perder, o sea, de que vive la experiencia de la muerte de un ser querido. ¿Cómo explicarle? No hay forma de explicar. Es una experiencia que se vive. Otros caminarán contigo, otros te apoyarán, pero es algo que tienes que vivir. Y a últimas, ya después de que uno pase por esa experiencia y salga, digamos, al otro lado y volteando hacia atrás, es cuando uno puede apreciar o entender aún el dolor, aún el vacío que deja ese ser querido en nuestras vidas. Pues es algo que Jesús no les puede explicar. Tienen que pasar por ese shock de la muerte de Jesús, por ese vacío que deja, aunque sea temporalmente, en ellos, y la confusión. Por ejemplo, de los discípulos en la historia de los que iban a Emaús, ¿no? Iban confundidos, iban tristes. Dice, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. ¿Y quiénes son los que se alegran? Todos aquellos que estaban opuestos a Jesús. Todos aquellos que pensaban que al haberlo condenado, haberlo entregado a los romanos, ya se habían deshecho de él, de que ya habían resuelto el problema. Pero no habían resuelto nada. Porque en la resurrección se impone el plan de salvación de Dios. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. ¿Cómo explicar esto? Esto no se puede explicar. Es algo que uno tiene que vivir, de cómo, por medio de vivir esta experiencia, particularmente confiados de que no caminamos solos, de que aquel que prometió caminar con nosotros, estar con nosotros, nos enviará su Espíritu, que tomará de lo que el Padre y el Hijo dice y le da para comunicarlos a los discípulos y para comunicarlos a nosotros también.
Y es algo que solamente se vive. Y es imposible de que por más que tratemos de explicarlos, desempacar este misterio, pues no, a últimas tenemos que decir, déjate atraer, déjate amar, déjate convertir por la gracia de Dios para que puedas entenderlo. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría, y ya en el Evangelio de mañana Jesús utilizará la imagen de una mujer que está por parir para darlos a entender esa experiencia de cómo el dolor se puede transformar en gozo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.